message to anyone to rise up against. Una nueva decapitación esta semana a un periodista estadounidense por la organización yihadista Estado Islámico enciende luces de alerta roja en Washington y en Londres, que una vez más forman alianza para atacar a los radicales islámicos. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Día Global. La organización Estado Islámico ha provocado reuniones de emergencia y declaraciones amenazantes por parte del presidente Barack Obama y del primer ministro británico David Cameron. Un segundo periodista americano degollado frente a las cámaras de televisión como señal de amenaza y advertencia contra Estados Unidos ha incendiado a demócratas y republicanos en el Congreso norteamericano que exigen al presidente tomar acciones militares en contra del grupo radical. La OTAN se reunió esta mañana en Cardiff, en el Reino Unido, para definir estrategias y acciones en contra del Estado Islámico. Y los diplomáticos trabajan para construir de emergencia una conformación, un frente multinacional que apoye los bombardeos. En estas condiciones y con este contexto, arrancamos el debate. Le doy la bienvenida esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana en Cardiff, en el Reino Unido, en Gales, reunión de emergencia de la OTAN para diseñar estrategias para lidiar con este y con otros problemas. Lo estaremos hablando a lo largo del programa. Le quiero dar la bienvenida esta noche al programa a el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a el profesor Moisés Garduño. Bienvenido, muchas gracias. Doctor, además, en estudios árabes contemporáneos, ¿no es cierto? Un placer, Un Leonardo. especialista en esto. Bienvenido, muchas gracias, doctor, Gracias por estar con nosotros. Y nuevamente, Gabriel Moisén, editor internacional del Financiero Diario, que nos acompaña esta noche en el debate. Leonardo? Gabriel, ¿Cómo estás? bienvenido. Estamos así rápidamente para poderle dar sensación al público de lo grave que estamos en una situación de una eventual preguerra o de un ataque militar masivo de algunos países de Europa y de Estados Unidos en contra de estos rebeldes radicales islámicos en el norte de Irak y en Siria. Pues ahorita tenemos mucha tela para especular. La verdad es que es una organización sui generis, es una organización novedosa en los modus operandi. Ahora están utilizando Internet, en lo que en algún momento Al-Qaeda utilizó la televisión. Tenemos un nivel de crueldad mucho más sádico, mucho más explícito, una necropolítica, es decir, el uso de la muerte como política o amenaza de la muerte como política. Y la verdad es que todo se puede esperar de estos líderes cuyas bases de financiamiento son algo misteriosas, ¿no? Pero que en su estrategia son de armas tomar y que han puesto en alerta a las agencias de inteligencia más especializadas en Occidente, ¿no? Entonces hay que estar en alerta y estudiar sus modus operandi, sus estrategias, pues para ver y analizar qué potencial tiene realmente el ejército islámico o la organización del Estado Islámico. Pero llevamos 2 decapitados. Se dice que tienen secuestrados todavía las últimas cifras hablan de 29 periodistas, buena parte de los cuales son árabes o provienen de medios de Siria, me parece que es el Orient News, pero hay otros 8 o 9 occidentales, británicos, estadounidenses y de otros países. Y según han demostrado con sus videos, ponen a uno, lo decapitan frente a las cámaras y luego al final muestran a otro que parece que es como el que está en espera o el que podría ser el siguiente, ¿no es cierto? Así sucedió después del degollamiento de Foley, presentaron ahí a Steven Sotloff y ahora presentaron a un británico. Sí, Esto es muy grave, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, claro que sí. Retomando un poco el inicio de tu pregunta, creo que
esta cumbre de la OTAN por eso es tan importante. Está muy cerca, creo que de decidirse, lo adelantó de hecho ya el primer británico David Cameron, la posibilidad de que se lancen ataques aéreos sobre los bastiones que tiene el Estado Islámico en Siria. Tú decías hace un momento, Moisés, estudiar sus modos operandi. ¿Hay tiempo para esto después de lo que hemos visto? Todavía pueden, el Congreso de Estados Unidos le está exigiendo al presidente que actúe mañana, que mañana lance un bombardeo de gran escala. Lo que pasa es que tienen que ser precavidos a nivel estratégico porque están, el ejército o de la Organización Islámica de Irak está en dos estados con intereses contrapuestos para Estados Unidos. Por un lado está Irak, donde acaba de salir hace un año o dos las tropas a través de Obama, y regresar a un nuevo bombardeo en términos de opinión pública a nivel interior en Estados Unidos puede costar muy caro. Por el otro lado, a nivel retórico, están en un estado que es Siria, que pues desde últimos meses se ha visto como un objetivo a derrocar o al menos a sensibilizar, a debilitar por parte de Estados Unidos. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en qué partes bombardear y qué partes no, atacan. Si lo van a hacer así. Cuando vemos estos videos, Moisés, que veíamos hace un momento, donde sale este hombre amenazando con el cuchillo, donde está el periodista estadounidense ahí enviando un mensaje, ¿qué pretende esto? Es decir, ¿la estrategia es sembrar terror? ¿Son terroristas comunes o hay otros elementos de sofisticación en esta organización? Para esto yo quisiera explicar que realmente estamos en una serie de cambios geopolíticos, al menos en tres vertientes. Un cambio geopolítico liderado por las potencias clásicamente vistas como occidentales y Rusia, por un lado. Otro movimiento geopolítico de cambio a través y desde abajo de los movimientos sociales, a través de una muestra explícita de las revoluciones árabes. Y en medio tenemos Egipto es un caso de eso, por ejemplo. Y en medio de esos dos cambios que van en direcciones opuestas, hay una tercera vertiente que es el surgimiento de estas organizaciones extremistas que le han arrebatado soberanía al Estado-nación clásico como se venía manejando. Estas organizaciones han conseguido armas, dinero, para tener acceso a bienes materiales inmediatos. Eso es realmente lo que ellos quieren. La estrategia, la justificación y legitimidad que ellos tienen ante su pueblo, ante su base social, es el uso de la violencia, el uso de la muerte y el empoderamiento de territorios para justificar su existencia. Entonces, es una crisis del Estado actual, eso es evidente, movimientos sociales y organizaciones criminales alrededor del mundo. En el caso del Medio Oriente particularmente tenemos organizaciones extremistas, en América Latina, en México, organizaciones narcotraficantes, en otras partes del mundo, pues tenemos organizaciones también anarquistas, violentas, etcétera, y esto nos habla de una pérdida del control del uso de la violencia del Estado. Haremos el paralelismo con México, que me parece muy interesante en un momento más, por si esto que está pasando allá tiene alguna semejanza con las autodefensas en Michoacán, por ejemplo, para darle elementos al público para comprender. Pero hay un elemento religioso en esto. Ellos atacan a las minorías, atacan a los yazidíes, a los turcomanos, a los cristianos, los crucifican. Son brutalmente crueles. Hay fusilamientos, enterramientos vivos, venden a las mujeres como esclavas. Hay cosas terribles en esto. Hay un elemento religioso, es decir, ellos están defendiendo una visión y una interpretación del Corán, ¿o es un instrumento propagandístico? ¿Qué dices? Sí, hay que destacar que esto es muy importante, que el Estado Islámico es de inspiración salafista, es decir, sunita, y los sunitas son finalmente el grupo musulmán, la secta musulmana mayoritaria en algunos de estos países. No es el caso de Irak, por ejemplo, donde la mayoría es chiita. Entonces los consideran apóstatas, los consideran no musulmanes. Pero aquí viene también una cosa muy importante. ¿Quiénes son la principal potencia en la región que sea sunita? Arabia Saudita. Y no podemos dejar de mencionar que Arabia Saudita financió, aparte de la guerrilla que está combatiendo en Siria y de la que se deriva en buena parte el Estado Islámico. Entonces aquí encontramos un choque de sectas muy importante entre chiitas y sunitas. Que se da sunitas en el mundo islámico. Así es. Sí, es el discurso, es el motor de movilización de mucha gente que no ha tenido acceso a otro tipo de educación, de bienes materiales, de orientación, de moral, incluso en términos islámicos, y han caído en interpretaciones muy extremistas del Islam, siendo el wahabismo y de ahí el takfirismo,
esta corriente que el Estado Islámico Expliquemos esto al público. El tomado. wahhabi es de la tribu wahhabi. sí ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? rápidamente, al inicio del Estado, de la fundación del Estado saudí en 1932, dos grandes figuras, Mohammed Abdel Wahhab e Ibn Saud, se unen para fundar entre ellos dos el Estado moderno que se conoce como Arabia Saudí. Correcto. Mientras el rey va a ser una persona abierta que tenga una política de alianza con Estados Unidos, la figura religiosa, Abdel Wahhab, va a dar legitimidad a ese rey en términos religiosos. Pero esta corriente wahhabí que lidera Abdel Wahhab es la corriente más literal que interpreta el Islam desde un punto de vista muy extremista, que intenta volver a los tiempos de la vida del profeta Mahoma y a partir de ahí tratar de satanizar y, si es preciso, eliminar a cualquier persona que no esté de acuerdo con esa A interpretación. los que llaman infieles o no Les llaman creyentes, infieles. digamos. Es decir, es en la interpretación de la ley islámica, la Sharia, de forma literal, radical. Entiendo que son antimujeres, son muy contrarios a las mujeres, son muy autoritarios, represivos, tienen posturas verdaderamente enérgicas, ¿no es cierto? Son posturas enérgicas, extremistas, que hay que tomarlo en cuenta. Son una minoría en el mundo islámico. Es una minoría Pero poderosa. muy Claro, Arabia poderosa. Saudita. Ese es el elemento a notar, ¿no? Que es una interpretación muy extremista, en contra, que usa la violencia, que va en contra del espíritu del Islam, que significa paz, pero que esta minoría no les deja un margen para no pensar que son extremadamente armados, tienen mucho potencial armado, tienen dinero, ¿De tienen dónde sale el redes. dinero? Cuando uno lo ve desde este lado del mundo, desde Occidente, y ve tanques y ametralladoras, y ven la capacidad bélica, es decir, le han arrebatado ciudades enteras al ejército iraquí, que aparentemente fue entrenado por los Estados Unidos o dejaron una serie de elementos ahí para que pudieran, y hoy los están haciendo pedazos. ¿Cómo es posible esto? Es decir, no me parece un grupo rebelde o un grupo terrorista. Ahí hay entrenamiento, hay logística, hay capacidad militar, hay conocimiento Financiamiento, operativo de claro. la zona. Hay un montón de elementos que los hacen muy sofisticados, ¿no? Claro, habría que, no voy a decir marcas, pero habría que ver justamente en qué vehículos se mueven estos milicianos. Son del año, son de origen asiático, ¿verdad? El armamento de alta tecnología, que no es fácil encontrar en la región, sobre todo en una época en la que la OTAN está reunida para ver qué va a pasar con, Claro. con este mundo que intenta controlar, ¿verdad? Y también hay que pensar que controlan refinerías, que controlan gasoductos. De ahí viene parcialmente el financiamiento. Parcialmente. Se hacen de refinerías y que venden el petróleo. Venden el petróleo a un precio mucho más bajo que en el mercado internacional. La prensa lo está estimando entre 40 y 60 dólares. Que es como la mitad o la tercera parte de lo que se vende. A compradores clandestinos, pero no hay que perder de vista la ruta del dinero que proviene justamente del mismo estado del agua donde beben la ideología del wahabismo, Arabia Saudí. Arabia Saudita. Arabia Saudí. Pero no quiero pensar que esto, porque esto es algo que se discute mucho en Estados Unidos, no es el gobierno saudita o no es la Casa Real Saudita, ¿o sí? No es. No, no lo es. Hay que hacer una diferencia tácita entre el reino, que es liberal, abierto, aliado a la gran potencia, y la figura religiosa del wahabismo, que es la que está interesada en promover esta ideología en todo el mundo. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner un momento aquí para mensajes y regresamos enseguida para tratar de entender qué pretenden, cómo está esta fractura o rompimiento de fronteras y contra qué atentan, si les parece bien. Regresamos enseguida, este califato, vamos a explicar en qué consiste eso y qué significa para Occidente. Regresamos después de esta pausa. Muchas gracias. Estamos de regreso en
en Aldea Global tratando de comprender este fenómeno de transformación que está sucediendo en el mundo árabe. Tú decías hace un momento, antes de irnos a corte, Moisés, tratar de explicar esta relación entre el mundo de la yihad o de la yihad islámica con Estados Unidos, rápidamente. Sí, el yihad habría que tener pistas y recordar que Estados Unidos, justamente a través de las declaraciones de Hillary Clinton, nos recuerda que en 1979 financió a mujahidín afganos liderados por el entonces, hoy ya fallecido, Osama Bin Laden. Para luchar contra los soviéticos. Y otra persona que se llamaba Ali al-Zarqawi para expulsar a los soviéticos que habían invadido Afganistán. 10 años duró esa lucha entre mujahidín afganos y los soviéticos, que en 1989 se ven empoderados, ¿sí?, con armas, dinero y territorio. Y entrenamiento y logística. Exacto. Y quedan justamente para crear lo que hoy es el movimiento talibán, que se ha expandido a las fronteras de Afganistán y Pakistán hoy en día. Ahora, según se discutió en esta mesa hace algunas semanas, de ahí surge Al-Qaeda, Exactamente. pero Al-Qaeda no es una franquicia única, sino que hay una célula siria, y hay una célula iraquí, y hay una célula pakistaní, y hay diferentes células. ¿Esto es así? Sí, es una red de lo que se considera el yihadismo global, que tiene una sede itinerante. De hecho, de acuerdo con la narrativa oficial, era Osama Bin Laden el que marcaba la sede de esa yihad, pero que al desaparecer en marzo o mayo de 2011, esta yihad queda sin un líder, y es cuando explota esta multiplicidad de liderazgos que quieren, pues, justamente encabezar el yihad. Y conflicto por el mando, quiero suponer, ¿no es cierto? Así es, precisamente el Estado Islámico se divide, es una decisión del Frente El Nosra, que era la guerrilla más poderosa por el momento en Siria. Estaba superando a los aliados moderados que estaban apoyando a Estados Unidos. Y bueno, pues esto es una muestra de eso precisamente, de cómo se empiezan a dividir los grupos en una lucha por el poder. Estado Islámico surge de ahí y rompe con ellos, ¿verdad? Rompe tanto con Al-Qaeda como con Al-Nusra. Sí, lo que pasa es que Estado Islámico empezó siendo Al-Qaeda en Irak. Luego se convirtió en Estado Islámico. Exacto. De Irak. Cuando envía un frente que va a ser el Frente Al-Nusra a Siria, muta nuevamente el nombre a Estado Islámico de Irak y Siria, Daesh en lengua árabe, y cuando el Frente Al-Nusra se deslinda porque no quiere seguir los mandos de Abu Bakr al-Baghdadi, el actual califa o autoproclamado califa, el Estado Islámico de Irak y el Levante cambia nuevamente al nombre que tenemos hoy en día. Estado Islámico. Riesgos para Occidente y riesgos para... queda claro que el asunto del financiamiento proviene de la toma de control de refinerías, de gasoductos, toman control de bancos también, y aparecen por ahí algunas pistas de financiamiento, de donaciones. ¿Quién les dona a estos señores? ¿Quién está a favor de que decapiten a gente en la televisión? Pues yo creo que para mí es gente del wahabismo, gente con estas organizaciones que trata de reclutar gente, recursos materiales, joyas. ¿En el mundo árabe? Principalmente en Arabia Saudí y el creciente fértil, donde el salafismo tiene, pues, buena base social, Egipto también, Libia también y Arabia Saudí. Hoy aparece en el país notas de que están reclutando gente en Líbano. Claro, así es. Al respecto también sumaría también Qatar. Este país es muy pequeño, pero ahí hay una base, me parece que la quinta flota de Estados Unidos tiene una base ahí muy importante. Es un país muy rico, ha explotado muy bien sus exportaciones gasíferas y petroleras, y de ahí también hay empresarios, gente, digamos, laica, pero con gran solvencia económica, que está dirigiendo grandes recursos de dinero a estas organizaciones a través de grupos filantrópicos de ayuda. No precisamente van dirigidos a la guerrilla en principio, pero acaban en sus manos finalmente. Pero a ver, tratemos de hacer una simulación. Hoy está la cumbre de la OTAN, están sentados en Cardiff, está David Cameron, y está Barack Obama, y está el presidente Hollande, y están los miembros de la OTAN ahí sentados, y hay militares o expertos que les están presentando una radiografía muy concreta de esto. ¿Qué nivel de riesgo representa Estado Islámico para Europa o para Estados Unidos? Presenta un nivel alto si la intervención militar es fuerte y encabezada a puntos estratégicos que les puedan doler a la organización. Comentaba hace un momento que hace 2 días acaban de robar 11 aviones de Libia debido a aviones comerciales que se rumora pueden ser utilizados para planear hipotéticamente un nuevo 11 de septiembre, ¿no? Sobre todo que estamos en fechas cercanas a lo que se podría decir como un aniversario, y que simbólicamente, pues, puede ser impactante.
Pero todo esto está siendo monitoreado por las agencias de inteligencia. Al parecer, la gente que se ha querido infiltrar en operaciones encubiertas ha fallado. Ha habido intentos de rescate también filtrados a través de fuentes como Wikileaks, que no hay que perder de vista que es una fuente de información muy importante, que ha dado por ahí claves para entender esto que hasta hace unos años era totalmente un misterio. Y entonces, pues, yo creo que sí representa un riesgo. Sí, toda intervención militar implica Claro, riesgo. la intervención que será algo que definirán ahora en la cumbre de la OTAN, pero pienso, este es un enemigo bien complejo porque es movible, es escurridizo, no es un estado formal con fronteras, con una sede, con un palacio presidencial, con instalaciones militares. Es una guerrilla que está en movimiento, que utiliza civiles como escudos humanos, que fusila gente de su propia etnia y cultura sin ningún filtro, solo por no convertirse. ¿Cómo atacas a un enemigo así? ¿Dónde lo agarras? Es decir, leí ahí algunos documentos de los diarios británicos que dicen que sin una operación de tierra es imposible vencerlos. Es decir, pensar que solamente haya bombardeos aliados o bombardeos de la OTAN no terminaría con el Estado Islámico, ¿o sí? No, exactamente. Un ataque aéreo, por masivo que sea, por una campaña aérea que se prolongue a incluso meses, no va a dar ningún resultado. Creo que sería atizar aún más la hoguera del conflicto a nivel regional. Puede también estallar en Líbano, donde ya hay presencia del Estado Islámico también. Entonces, es muy difícil. Yo creo que una intervención terrestre tampoco sería la adecuada debido al rechazo popular que de inmediato concitaría las tropas estadounidenses, británicas, francesas, no sé, incluso de países árabes. Es como regresar a un capítulo que ya vimos, ¿no es cierto? Sí, no tendría ningún caso. Y cuyo resultado es muy cuestionable. Es decir, si vemos el estado de Irak, pues está prácticamente desmantelado, ¿no es cierto? No hay instituciones, no hay nada. Hay que pensar mucho en la gente, en los civiles. Supongamos el caso de Irak. Hay decenas de miles de desplazados, Moisés. Es decir, Desplazados. iraquíes que han huido del norte de su país por no enfrentarse al Estado Islámico. Sí, entre ellos los propios soldados del antiguo régimen de Al-Maliki, ¿no? Ajá. Pero yo me refería a pensar justamente en los civiles, pensando en que Irak ha vivido en guerra pues prácticamente toda su vida independiente, ¿no? Cuando Saddam Hussein toma el poder, lo hace por un golpe de Estado. Luego viene la guerra con Irán, 10 años, la guerra más sangrienta de la Guerra Fría, ¿no? Luego viene la invasión a Kuwait, que es también pues defendida por Naciones Unidas y una coalición. Y la primera operación. Luego las sanciones económicas, Claro. Luego la invasión la invasión del 2003. Es decir, Irak ha vivido así, sí, nos unimos. Un 30 quebrantamiento años, sí. del tejido social bárbaro, lo cual ahora pues hace más difícil pensar en una operación. ¿De qué militar. tamaño es el Estado Islámico? He visto datos muy contrastantes que van de los 12, 15, 18 mil milicianos hasta 50,000. ¿De qué tamaño es esto? Yo me gustaría apuntar que en este momento se dice que ya controlan entre Siria e Irak una superficie similar a la de Gran Bretaña, lo cual no es nada despreciable, por supuesto. Y además, aunque es una guerrilla efectivamente de carácter muy móvil, también puede librar ya una guerra de posiciones, ya que dominan a una de las principales ciudades iraquíes, que es Mosul, la tienen en sus manos. Tikrit, donde nació Saddam Hussein, lo han defendido de varios ataques ya del ejército iraquí. Esto nos habla, confirmando lo anterior, de que se trata de un grupo muy poderoso, capaz ya de librar una guerra convencional de posiciones. Se nos va a acabar el tiempo y no me quisiera ir sin que concluyéramos con esta comparación o este símil que hacías tú al principio con las autodefensas en Michoacán. ¿Y qué consecuencias tiene esto para este lado del mundo, para México? ¿Cambian los precios del petróleo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo pensaba justamente en la reacción de los pueblos, que es la única fe que yo tengo para combatir este tipo de organizaciones, que es a través de la gente ordinaria, la que ha tomado las armas, la valentía y que conoce a la gente, el barrio, las calles, kurdos, etcétera. Hombres y mujeres de estas minorías que se encuentran entre Siria que hoy y se enfrentan Irak, al Estado Islámico. que hoy se enfrentan con algún estilo muy similar al de las autodefensas en Michoacán, porque han sido las mujeres kurdas las que han tomado las armas, que han dejado regadas los miembros del ejército iraquí cuando han salido corriendo, y han sido estas mujeres kurdas, peshmergas, que es una comunidad, una minoría ahí en Irak, que han sido las que han estado contestando latente y fuertemente al Estado Islámico
por medio de cuerpo a cuerpo, ¿no? Y lo que me da mucha esperanza es que han defendido pequeños bastiones y no se han subordinado a esta organización, ¿no? A veces pareciera... Me parece muy desnivelado, ¿no, doctor? Mucho. Porque los otros traen entrenamiento, traen armamento, traen logística, traen telecomunicaciones. Esto Sí. es como detener al gigante tú solo. Sí, pero lo que me da mucha esperanza es que lo han logrado contener ya por varios días y que esto me hace pensar también en una especie de bluff por parte del Estado Islámico, como en algún momento otras organizaciones terroristas lo han presentado ante los medios públicos, la televisión, un montaje, un show de la violencia, ¿no? Y esto parece que ellos lo están explotando brutalmente, ¿no? El uso de Mucho. redes sociales y la difusión en línea, en Internet, Para de sus hacernos pensar que son sembrar el terror, invencibles. claro. Se nos acaba el tiempo, petróleo y esto para México. ¿Hay consecuencias de esto? ¿Cambiarán los precios a nivel internacional por esta crisis? Yo creo que una alza de los precios del petróleo significativa que afecte a México tendría que darse a partir de una presunta ofensiva aliada. Si se da una ofensiva aliada, es muy probable que haya una variación importante en el precio del petróleo. Moisés. Siempre que hay guerra o amenaza de guerra, los precios del petróleo suben, históricamente se ha comprobado. Ahora con la cumbre de la OTAN hubo pues algunos aumentos simbólicos, pero seguramente esto dependerá de la decisión que tome el Pentágono, la Casa Blanca, las agencias de inteligencia británicas y los aliados de la OTAN. Muchas gracias, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Seguiremos muy pendientes, monitoreando este tema, porque es hoy una red, una luz roja, una alerta roja encendida en Estados Unidos y en Europa por el avance de este grupo. Moisés Garduño, gracias, bienvenido. Un placer, Leonardo, gracias. Por estar aquí. Gabriel Moisés en casa, gracias por Gracias. acompañarnos y sobre todo gracias a usted. Esperemos haber contribuido a esclarecer los orígenes de este complejo conflicto. Soy Leonardo Kurchenko, hasta la próxima.